Pasamos a la siguiente entrevista. Tenemos con nosotros a Jorge García Castaño, concejal de Izquierda Unida en Madrid. Bienvenido, Jorge. Muy buenas noches. Pues queremos preguntarte, Jorge, ¿por qué ese empeño en Madrid por las Olimpiadas? Para nosotros es inexplicable en estos momentos, porque Madrid, yo creo que no es ningún secreto que es una catástrofe económica. Tenemos 9.000 millones de deuda y llevamos en planes de ajuste desde 2008 prácticamente, y en estos momentos gastarse 1.600 millones más en infraestructuras para una Olimpiada es imposible. ¿Qué relación tan cercana tiene allí el deporte y la clave es Madrid y Florentino Pérez? Entre deporte, especulación urbanística, ¿cómo se vive eso en Madrid? En Madrid hay un maridaje muy complicado entre ladrillo y fútbol, pero no entre deportes olímpicos, ¿no? Yo hace poco he escrito un artículo que se llamaba La ciudad que no amaba los deportes olímpicos. En Madrid, después de las Olimpiadas, tanto que hablan del legado de las Olimpiadas por una ciudad, seguirá sin haber estadio de atletismo, seguirá sin haber centro acuático y seguirá sin haber velódromo, por ejemplo, ¿no? En Madrid lo que ha hecho es acabar con una cultura deportiva que tenía la ciudad en nombre del fútbol de Florentino Pérez y Ladrillo, efectivamente. Nosotros tenemos la tradición de Belloc aquí, que quería montar Pirineos Zaragoza para la candidatura olímpica de invierno, creando un palacio de hielo, una pista, bueno, una desmesurada inversión. ¿Allí de qué estaríamos hablando en inversión? Pues hablamos en torno a 1.600 millones, datos oficiales solo de infraestructuras, y 2.400 de gasto operativo de la Olimpiada, que se supone que se tienen que sacar de entradas y de patrocinios. Nunca se sacan. Y los 1.600 millones de infraestructuras, desde luego, están tirados por lo bajo, ¿no? Estaríamos hablando de algo que no puede asumir la ciudad en ningún momento. ¿Cuál es la postura de Izquierda Unida en Madrid contra esa propuesta? Ha sido el no, claramente, y luego, evidentemente, la ciudad tendrá un problema si finalmente nos dan las Olimpiadas en septiembre. ¿Cómo gestionar eso desde un gobierno progresista, que es lo que esperamos en la próxima legislatura? ¿Y cómo se ve allí esa inversión tan desmesurada? ¿Dónde habría que invertirla en vez de a lo mejor en esa inversión tan faraónica? En este momento, en Madrid lo que pasa es que ni siquiera hay ninguna inversión, ¿no? Tenemos un plan de ajuste ahora mismo en el Ayuntamiento, yo llevo los temas de Hacienda, y tenemos un plan de ajuste hasta 2022, sin inversión en la ciudad. Es decir, lo que está planeado es ninguna inversión y subidas de impuestos y de tasas y de precios públicos de aquí a 2022. Es decir, no hay inversión por ningún lado. Es decir, no hay de dónde sacarlo. Solo se puede sacar de recortes, ¿no? Es decir, no es elegir de un sitio hacia otro. Es que directamente no hay planificada ninguna inversión. Es una absoluta locura a nivel financiero. ¿Cómo se vive en Madrid esa identificación que se suele hacer entre ser del Madrid y la derecha? Bueno, es muy relativo, ¿no? Eso es más visto desde fuera, ¿no? Es decir, aquí hay mucha gente progresista que es del Madrid. Lo que yo creo que nadie puede negar es la relación del Madrid con el ladrillo, con las televisiones, con el gobierno regional y con el Ayuntamiento de Gallardón, y las fechorías que se han hecho en la Operación Bernabéu 1 y en la Operación Bernabéu 2, que la vamos a sufrir dentro de poco. ¿Y cómo ves esas pequeñas resistencias dentro del fútbol, como por ejemplo la hinchada de Bucaneros? Muy positivamente, ¿no? Yo creo que en Madrid es un referente ahora mismo Bucaneros, y es un referente también en la criminalización que hacen los poderes públicos, ¿no? Comparado con lo que hemos tenido que soportar y que vivir de otras hinchadas de ultraderecha que han estado fomentadas directamente por los clubes y por los poderes públicos, ¿no? Lo que está pasando con Bucaneros es impresentable, es criminalización pura. Recordamos que Alfón, al que le metieron en la cárcel, era de este colectivo. Sí, luego ha habido más detenidos, ha habido más detenidos, y entendemos que se ha fijado como un objetivo la delegada del gobierno, fundamentalmente, Cristina Cifuentes, a ese colectivo para apuntar en los medios de la derecha y reprimir. Tan importante es, digamos, esa capacidad de meter discursos que tiene el deporte para que lo teman tanto. En Madrid ha sido fundamental, por lo que has planteado antes, ¿no? Por lo que ha sido Florentino Pérez y su primera junta directiva, ¿no? Con Villarmir, con Martinsa, con Luz del Rivero, es decir, con todos los grandes constructores, con la gran operación de apertura hacia el norte urbanística de Valdebebas, y todos los ports del norte, San Chinarro, etcétera, y con lo que ha tenido de
de maridaje con el poder público, con las televisiones, que es muy importante, etcétera. ¿Qué visión del deporte o qué valores deberíamos transmitir con el deporte desde la izquierda? Yo creo que si queremos tener Olimpiadas, fundamentalmente tiene que gustarnos los deportes olímpicos, ¿no? Y en Madrid no tenemos un estadio de atletismo desde hace más de 10 años. No tenemos velódromo, no tenemos gimnasia, no tenemos ningún centro acuático. Es decir, el centro acuático que está proyectado para las Olimpiadas, si nos dan las Olimpiadas será un centro acuático, y si no será un centro comercial, según viene el propio dossier del que hemos presentado al COI, ¿no? Es decir, Madrid es una ciudad ajena a los deportes olímpicos. Es una ciudad centrada en el fútbol y en el Real Madrid, fundamentalmente. Si queremos Olimpiadas y si queremos hacer una apuesta estratégica por eso, pues yo creo que tiene que ver con la cultura deportiva de una ciudad y con la forma de vivir una ciudad, que no es Madrid en este caso. Hablábamos antes del caso, digamos, cuanto menos poco habitual, del Club de Accionariado Popular de la ciudad de Murcia, y hablábamos también de la legislación tan favorable en el deporte hacia las sociedades anónimas. ¿Qué políticas o qué otro modelo de clubes de fútbol o clubes deportivos tendríamos que impulsar? Bueno, en Madrid tenemos de todo, sociedades anónimas y no, y yo creo que ni siquiera eso, por lo menos en los grandes clubes, no es lo más importante, ¿no? Lo más importante al final también es huir. Yo espero que con la crisis del ladrillo huyamos del monocultivo del fútbol y que abramos el deporte a muchas más cosas, y que abramos los polideportivos del barrio a muchas más opciones deportivas, y que abramos también la alta competición, ¿no? Porque aquí, es decir, nadie ve natación. Lo último que se ve de natación es a Paletes tirándose de un trampolín en Madrid, ¿no? Nunca ha habido otro tipo de cultura. Y eso es lo que tenemos que fomentar si queremos en algún momento ser una ciudad olímpica, y sobre todo si queremos que las Olimpiadas, más allá del ladrillo y de los grandes beneficios de las grandes empresas, tengan alguna vivencia para la ciudadanía y algún legado de eso que tanto habla el COI, ¿no? ¿Hay cierta hipocresía entonces cuando muchos clubes de fútbol hacen campañas solidarias? Absolutamente, desde luego. En Madrid los clubes de fútbol lo que hacen es operaciones urbanísticas. Y a lo mejor un ejemplo muy simbólico sería la sustitución del logo de UNICEF por Qatar Foundation que tuvo el Fútbol Club Barcelona. Sí, bueno, eso me pilla más lejos, pero desde luego que sí, ¿no? Y eso que el Barcelona, comparado con lo que vivimos aquí, pues bueno, igual tiene un modelo más razonable de club. ¿Hay entonces, dirías, un cierto deporte de izquierdas o deporte de derechas? Sí, pero no lo veo tanto como que haya un fútbol de izquierdas o un fútbol de derechas, ¿no? Sino que tenemos que salir del monocultivo del ladrillo, que va íntimamente ligado a la televisión y al fútbol. Tenemos que salir del monocultivo del fútbol. Tenemos que ampliar horizontes como el resto de países, y como este país tuvo otra cultura deportiva hace tiempo. Y dices que faltan, digamos, infraestructuras para tener esos deportes minoritarios. ¿Crees que España puede digamos, tener protagonismo en otros deportes? Hemos visto que ahora empezamos a diversificar, aunque siga teniendo el fútbol un papel predominante. No creo yo que estemos diversificando tanto, ¿eh? Aquí en Madrid, por ejemplo, yo ahora que estoy estudiándome los temas por el tema de las Olimpiadas, aquí en Madrid antes había frontones, había ciclismo en pista, había atletismo, había muchos deportes como muchas ciudades europeas, y modestamente. Lo que ha pasado en este país, como ha pasado en la economía en general, es un monocultivo y un deporte, en este caso concreto el fútbol, ligado a la cultura del pelotazo. Para lo otro no hace falta tanto dinero, hace falta voluntad política, y hace falta salir de una cultura del pelotazo y del ladrillazo, que es en la que hemos vivido. ¿Qué debemos reflexionar desde la izquierda cuando vemos que hay movilizaciones contra una directiva de un equipo de fútbol más grandes que las que hemos tenido por cuestiones sociales? Bueno, yo no soy de los que se flagelan, ¿no? El fútbol, evidentemente, es una vivencia muy fuerte para mucha parte de la sociedad española, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que respetarlo, y nosotros reflexionar de lo nuestro, más bien, ¿no? Es decir, de por qué a veces no somos capaces de movilizar otras cuestiones, más de por qué hay gente que se moviliza en torno a su club de fútbol, que es normal, que es lo que sale en la tele, y que es lo que, por otro lado, ha estado ligado al sector económico fundamental de un país, ¿no?
Hablábamos antes con Quique Peinado, autor del libro Futbolistas de Izquierdas, y hablamos de cómo realmente hubo un fenómeno en Inglaterra donde Margaret Thatcher y los poderes financieros vinculados a ella destruyeron el fútbol como deporte de la clase obrera. ¿Qué hemos podido ver a lo mejor aquí para que esté tan sumamente vinculado al capital el fútbol? Un maridaje absoluto con los empresarios de la construcción y con los poderes públicos. Aún así creo que con Margaret Thatcher, ahora con su muerte, han evitado los minutos de silencio en los grandes partidos por si acaso había bucheos, ¿no? Yo creo que igual intentó acabar la ligazón del fútbol con la clase obrera en Inglaterra y no lo consiguió del todo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Si quieres añadir algo más, todo tuyo. No, sobre todo que el modelo olímpico de Madrid es absolutamente ridículo en una situación como la actual, ¿no? En otra podíamos pensarlo, pero sobre todo es absolutamente inasequible en términos económicos y en términos de legado y de lo que puede quedar en la ciudad, por lo que vemos en los Juegos Olímpicos, es una cosa absolutamente ridícula. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Jorge, y seguiremos desde Izquierda Unida promoviendo que si queremos fomentar el deporte hay que hacer otro tipo de políticas y que desde luego tenemos que desvincular estos eventos deportivos de todo lo que son las inmobiliarias y el capital financiero. Muchas gracias, Muchas Jorge. gracias a vosotros.